Muy bien, yo quería hablar con ustedes algún tema relacionado con la contingencia este próximo domingo, pero no voy a poder, vamos a tener una visita, pero lo vamos a hacer hoy día, así que como esto se graba atrás, ahí se puede recordar todavía un tiempo más. Vamos a buscar Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a hablar un poquitito del Día del Señor. La base fundamental de lo que vamos a compartir está, ¿cierto?, en esa temática que estuvimos compartiendo hace varios años, el 2010, la repetimos el 2012, un mes muy especial, tuvimos varias iglesias en nuestra comunidad, como 120 éramos en los estudios los martes, lindo ese tiempo. Y hay algunas grabaciones también de eso. Así que muchos le va a sonar repetición, pero otros le va a sonar como algo nuevo o lo vamos a captar un poco mejor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Está ahí la palabra del Señor. Estos días, si usted vive en el mismo planeta que yo vivo, ¿cierto?, se ha enterado de muchas cosas que asustan. En primer lugar, esto que traemos ya de hace tiempo, de la fecha del 21 de diciembre. Por eso digo, como no voy a hablar con ustedes el próximo domingo, ya después de eso, sálvese quien pueda. Pero hermanos, la idea es la siguiente. Mire, ¿y ha oído de los 3 días de oscuridad? ¿Han oído, no? Eso, ya, sí, ya saben de qué se trata. Todo esto, las noticias de guerra, el colapso económico, los problemas con Perú y todas estas cosas que se ven a todo nivel, está causando un alto grado de inseguridad, pero principalmente de miedo. Miedo. La gente insiste en este tema de que algo va a pasar, algo va a pasar. El 21 de diciembre o el 22, cuando comienzan los famosos 3 días. Y todo esto es, por un lado, un buen negocio, ¿cierto? Cómo se han vendido libros, cómo los gurúes de todo tipo han tenido la tribuna para hablar de estos temas. Pero por otro lado, es una buena estrategia para muchos poderes, ¿cierto?, que detrás de las sombras están guiando a este mundo, ¿cierto?, a un proceso de unificación, como se ha inaugurado el 2009, este nuevo orden mundial, ya todo firmado, estamos en una cuenta como regresiva, donde se habla de problemas económicos, de la recesión mundial, de que hay que cuidar el trabajo, los recursos, los bienes. Es un estado de tensión y de alerta, ¿cierto?, con todo esto de las emanaciones solares también, ¿cierto?, en un estado de alerta no sana. Históricamente esto es un buen negocio, porque cuando se mantiene a la gente presionada bajo el miedo, uno es capaz de entregar su libertad por esa seguridad que dan, ¿cierto?, las vacunas, los gobiernos, los búnkers, lo que sea, y cuando las personas llegan a creer todo, se pierde principalmente los creyentes la fe. Y hermanos, nosotros necesitamos estar correctamente orientados, porque si vemos cosas, yo no aseguro que las va a ver, si vemos cosas, ¿qué vamos a pensar? ¿Qué vamos a decir a nuestros hijos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos?
Ya hemos hablado harto de los mayas, ¿cierto? Pueden ahí escuchar eso. Hablan ellos de que se termina este Bactún, ¿cierto? Número 13. El Tortuguero, ¿cierto? Donde aparece esa fecha fatídica, 21 de diciembre. Este monumento que encontraron allí también, donde se anuncia la aparición, la venida de una deidad, el famoso Balum Tacté, que puede ser el anticristo para nosotros o otro nombre para otras culturas, otras religiones, y vamos a ver más adelante también algo muy interesante. Y este asunto pues de los 3 días de oscuridad, el famoso, esa anomalía de la visión que se produce con el cinturón fotónico y los 3 días, el efecto Kerr y todo eso. Algunos dicen que sí, otros dicen que en realidad esos 3 días son estos 3000 años de oscuridad, pero ahora vamos a comenzar a ver, vamos a tener un proceso, dicen los de la nueva era, de ascensión a la 4ª dimensión, que estamos viviendo en la 3ª, y esa 4ª dimensión ya es ascender al nivel, ¿cierto?, de los seres extraterrestres o ETs. Nosotros le decimos demonios, pero ese es el título que usan. La famosa profecía de esta princesa, esta periodista japonesa, Koruru, más difícil el apellido, algo así, como Nakamuru, algo así. Lo pueden ver ella. Es muy interesante lo que ella dice cosas que aparecen en la Escritura, como revelaciones que ella ha tenido en estos contactos, y habla ella de los intraterrenos, como era la familia de Caín, podemos ver eso otro día. Habla de los bibliotecarios, muy interesante porque esa es una palabra que distingue y caracteriza a la masonería. Hay una serie, trilogía del bibliotecario se llama, y muy interesante, masonería por todos lados ahí. Pero es una serie al estilo Indiana Jones. Habla de la élite, de esta gente que se va a salvar. Ella habla de una 5ª dimensión. Tienen que ponerse de acuerdo, si es la 4ª, la 5ª. Pero todo esto, hermanos, y la llegada, el anuncio, por eso yo decía la semana pasada, algunos se reían un poco, pero este anuncio de la llegada de nuestros hermanos mayores o esos maestros ascendidos, demonios le decimos nosotros, que son estas entidades que están preparando al mundo, se están anunciando que van a aparecer en la tierra, tal como lo dice en la Biblia. Usted tiene que leer Apocalipsis 9. Pero el día del Señor es lo que habla este pasaje en la Escritura, 1 de Tesalonicenses 5. Vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Algunos entendieron esto, el día del Señor, como la segunda venida. Hemos explicado en largo detalle que esa frase se refiere a la tribulación. Es un día de destrucción, es un día ineludible de juicio del Señor sobre este planeta. No tiene nada que ver todavía con la segunda venida, que la segunda venida es parte de esto. Pero el día del Señor es ese periodo de 7 años que la Biblia anuncia como la tribulación. ¿Comenzará pronto esa tribulación, ese día del Señor, como se está anunciando? Es lo que queremos comentar un poquitito. Dice el verso 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, fíjense esas 2 palabras, tiempos, la palabra griega ahí es cronos, que tiene que ver con una sucesión de tiempo cronológico como nuestro calendario, nuestro reloj. Pero dice además, y las ocasiones, esa palabra significa estaciones o también eventos. No tenéis necesidad, hermanos, dice Pablo a los tesalonicenses, de que yo os escriba. Ellos sabían perfectamente. Pablo lo había explicado muy bien. Eso que era una iglesia nueva, recién fundada, Pablo establecía, ¿cierto? No solamente la base de la iglesia, que es la fe en Jesucristo, en su muerte, resurrección, no solo establecía, ¿cierto?, el amor como
el motor que genera el servir y servir al Señor y a los hermanos, sino también Él establecía la esperanza hablándole de los últimos tiempos. Así que ellos sabían perfectamente. Vosotros, dice el 2, sabéis perfectamente. Así que viene un tiempo, un día de juicio que se llama el día del Señor. La ira de Dios y la destrucción del mundo y todo esto de los juicios no es un tema fácil, no es un tema positivo, no, a lo mejor no anima mucho, y usted va a decir, aparte de todo lo que estamos oyendo, nos trae con este tema. Pero la Biblia dice que debemos anunciar todo el consejo de Dios. Y la profecía, hermanos, no es solamente teoría o doctrina o algo seco, sino que la profecía siempre es práctica y nos va a dar una clara luz de lo que debemos hacer, sobre todo en este tiempo. ¿Usted tiene miedo? Usted va a saber en la Escritura lo que debe hacer para no tener miedo. Así que debemos advertir sobre este día del Señor que se aproxima. Miren un poquitito del contexto. La primera de Tesalonicenses es una carta espectacular. Hay que leerla unas 5 a 10 veces y uno va a captar la idea de lo que está pasando aquí y los temas que se están tratando. Pero en este capítulo 4 dice en el versículo 13, 4:13, comienza a hablar sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y por las frases y cómo las usa, él está respondiendo a algunas inquietudes que tenían en la iglesia de Tesalónica. Y comienza él a explicar qué pasa en el arrebatamiento de la iglesia. Va a explicar qué va a pasar, cómo era la preocupación de los tesalonicenses con los hermanos, esos creyentes que habían muerto, quizás habían tenido ahí un velorio y alguien se preguntó, ¿y qué va a pasar en el arrebatamiento cuando el Señor venga y nuestros hermanos están partiendo a la presencia del Señor? Y él les explica en el verso 14, dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Todos los que parten de esta vida física, diríamos, a la presencia de Dios, llegan, están con Jesús y Él los trae de vuelta. Por lo cual os decimos, verso 15, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, que es el arrebatamiento, no precederemos a los que durmieron o murieron. Eso se entiende en Juan 11. Pero el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos físicamente en el arrebatamiento, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Jarpazo, ¿cierto? Tomar algo con fuerza irresistible. Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dígame, ¿eso da tristeza o da consuelo o anima? Mira el 18. Por tanto, después de toda esta explicación, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que nosotros, hermanos, no estamos esperando el fin del mundo, sea el 21, sea hasta junio del otro año, que es donde bajan las tormentas solares, sea en 10 años o sea más rato. Nosotros no estamos esperando la aparición o el comienzo de la tribulación. Estamos esperando al Señor Jesucristo. Ahora, si usted cree que la iglesia pasa por la tribulación y es al final o a la mitad, usted está esperando al anticristo. Eso es terrible. Entonces, ¿qué viene después? Cronológicamente, después del arrebatamiento de la iglesia, en estos versículos, viene el día del Señor, en el capítulo 5, versículo 2, que sigue el contexto. Ahí tenemos un capítulo que nos divide, pero la idea sigue. Y se amarra ahí finalmente con los versos 4 al 11, cuando dice el 11, por lo cual, nuevamente, animaos unos a otros
y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que eso es el contexto, para saber ubicarnos bien dónde estamos. No estamos para ira, ya vamos a ver eso, lo vamos a enfatizar un poco también. Entonces, ellos no necesitaban más información, sabían perfectamente, pero había alguna duda. Y es ¿cierto? La curiosidad propia de cada uno de nosotros, ¿cierto? ¿Y cuándo será? ¿Cierto? Y todo lo que sea profecía hoy día nos llama la atención, como al mundo. Pero Pablo les dice, ustedes saben algo y eso es suficiente. Porque imagínense, llevamos 2000 años. Si ellos supiesen, y Pablo les dice en el año 2012, el 21 de diciembre, o el 20, ¿qué pasaría con esa iglesia de Tesalónica? ¿O qué nos pasaría a nosotros? Nos relajamos. Eso es típico de nosotros. Tengo una prueba el 25, estamos a 10. Después estudio. Nos relajamos. Entonces, para estar preparado, hermanos, no se requiere, por eso el Señor no dijo la fecha, ni la va a decir. La información que tenemos es suficiente para darnos cuenta que algo está pasando, si no, estamos más ciegos que, ¿cierto?, un topo, como dijo alguien por ahí. Pero la idea es que vivamos en expectativa. Sin perder ahí, Mateo 24:36. Al final vamos a poner un video, ustedes se van a sorprender de este pasaje que estamos viendo. Dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Se refiere, en todo caso, al día de la segunda venida. Dice que el día y la hora. No dice el año, ni el milenio, ni el siglo. ¿Podríamos saber eso? Pero el día exacto y la hora, y como repito, se refiere al día y la hora de la segunda venida. Así que, hermanos, volvamos a Tesalonicenses 5. Vamos a ver unas 3 o 4 cosas aquí, aspectos de este realmente extraordinario, monumental, apoteósico, y ustedes pónganle ahí sinónimos, día del Señor. En primer lugar, vamos a ver la certeza de la venida de ese día. La certeza. Dice el versículo 2 de 1 Tesalonicenses 5. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor, ¿qué? Vendrá. No se puede escapar de ese día. Es una certeza absoluta en la palabra de Dios, no solo en este versículo, toda la Biblia habla de la tribulación. Hay una primera mención de esa palabra y el cuadro es tremendo, aunque está por ahí en Reyes o Crónicas. Pero el día vendrá, va a venir, es irreversible. Dios lo ha establecido. El Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 24, si tienen marcados esos 2 lugares, vamos a estar en esas 2 citas. El Señor lo anunció 24:9, entonces os entregarán a tribulación. No les quepa duda, la palabra del Señor se cumple indefectiblemente. Entonces, dice ahí en el 24, versículo 9, entonces os entregarán a tribulación. Dice el 19, más hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo. Ahí hubo una tribulación relacionada con Lucero y sus ángeles. Hasta ahora no la ha habido, ni la habrá.
es un periodo definido. Hay gran parte de los capítulos del Apocalipsis describen este día del Señor que es la tribulación. Ni ellos ni nosotros sabemos ni debemos saber el tiempo exacto, pero va a pasar. ¿Cuándo? En forma inesperada. Ahí mismo en Mateo 24, versículo 37 al 39, hay una muy buena ilustración. Dice 37, más como en los días de Noé. Nuevamente aquí habla de la segunda venida, la venida del Hijo del Hombre. Así será. Porque como en los días antes del diluvio, antes, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento. Anótense, ya se anotó una pareja para este febrero. O sea, la vida sigue, normal, diríamos, normal entre comillas, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio, vino el juicio, vino ese cuadro del día de Jehová, o el día del Señor, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, tal como en aquellos días. Noé construyendo ahí con su familia seguramente, no sé si tenía cuadrillas contratadas, y estaba haciendo una cosa bien rara. Nosotros sabemos que era un arca, pero en ese tiempo seguramente no se conocía tal cosa. Y más, encima, él había recibido un mensaje que iba a llover tanto que la tierra se iba a inundar completamente. Y a esa fecha nunca había llovido. Dice que un rocío, ¿cierto? La atmósfera tenía otra forma. Había un rocío que es la que ¿cierto?, mojaba o humedecía la tierra. Lluvia, nunca. Nadie entendió, nadie creyó. Nosotros podemos decir, viene una tribulación, le puede decir a usted a la gente, y va a decir, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Qué? Nadie ha visto eso sobre todo el mundo. Pero vendrá así como ladrón en la noche, dice nuestro texto. Mateo 24, ahí mismo, en el verso 42 al 43 ahora. 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese, y usa la misma analogía, a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Sin anuncio, así viene el ladrón, inesperadamente. Volviendo a nuestro pasaje en Tesalonicenses, dice que ese día del Señor vendrá así, perdón, el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ustedes saben, les he enseñado eso, que la palabra así y como es clave para entender las comparaciones en la Biblia. Así que tenemos aquí este anuncio inesperado. Así viene el ladrón, así actúa. De hecho, se dice que la ocasión, así dicen los detectives, hace al ladrón. Entonces, la idea, hermanos, es que el ladrón nos va a mandar un recado, ¿cierto? A las 1 de la mañana, tengan las joyas aquí, el dinero acá y los computadores acá. Voy a pasar a hacer un retiro. Inesperadamente, sin anuncio. Hermanos, esta expresión, como hemos enseñado otras veces, como ladrón en la noche, nunca, sobre todo en este pasaje y este contexto, se refiere al arrebatamiento de la iglesia, como hemos escuchado por muchos años, lo hemos enseñado, hemos aclarado, esta expresión no tiene que ver con la iglesia ni el arrebatamiento, porque nosotros no somos de la noche.
Dice el 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Hemos enseñado esto en muchas iglesias a través de Chile y es algo que cuesta que los hermanos puedan asimilar. Pero créanme, por el contexto, la frase o la expresión o la figura como ladrón en la noche no tiene que ver con el arrebatamiento ni con la iglesia. Si ustedes leen el verso siguiente, dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ese es el día del Señor, es un día de destrucción repentina. Nosotros no estamos para eso. Inescapable, dice al final, y no escaparán. Y en el versículo 4 dice, mas vosotros, no somos de ellos, de aquellos que les va a sorprender ese día. Mas vosotros, dice, ellos cuando, verso 3, cuando ellos digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos. Y el verso 4, más vosotros, hermanos. No somos de ese grupo. No tenemos nada que ver con un ladrón de noche, que aunque el arrebatamiento es así, el Señor viene inesperadamente. Pero aquí esa expresión se refiere al día del Señor, un día de destrucción repentina. Nosotros somos, dice el verso 5, hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces esta frase nunca se usa para el rapto, sino para la venida de un día de juicio. Eso es lo que hemos podido aprender. Busquen en internet, ahí en la página de Trigales, el tema sobre el arrebatamiento. Se llama Nuestra reunión con Él. Ahí está toda la explicación en más detalle. Así que de eso se trata. Un día inesperado. Cuando digan, ¿qué cosa? Peace and security. Acuérdense de esa frase. No estoy cachiporreando inglés, no sé pronunciar bien tampoco. Pero cuando veamos el video, usted se va a sorprender. Yo se los aseguro. Así que es un día inesperado. En primer lugar, es un día como ladrón y es un día para destrucción repentina. El rapto es en naturaleza todo lo contrario, es un día de celebración. Nos vamos a encontrar todos juntos para recibir al Señor en el aire, nos dijo el 17, y el 18 nos dijo que es un tiempo de alentarnos los unos a los otros. Por eso el día del Señor es un tiempo de destrucción y no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. Así que, hermanos, ya hemos hecho la explicación ahí en Apocalipsis cuando Juan está en el día del Señor, está en el día de la tribulación, y él describe y se acerca en ese día a cada aspecto de ese tiempo. Ya hemos enseñado también que la frase equivalente, día del Señor en el Antiguo Testamento, es el día de Jehová, 16 veces, y cada vez tiene que ver con la tribulación e Israel en ese periodo. Leamos unas pocas citas. Isaías capítulo 2, versículo 12. Isaías 2, 12. El día de Jehová. Dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido, derribado. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. El día de Jehová de los ejércitos es un día de destrucción para los soberbios. Capítulo 13, Isaías 13, 9. He aquí el día de Jehová, y está la frase, viene terrible y de indignación
y ardor de ira. Porque otra expresión equivalente para el día de Jehová es el día de la ira que aparece en Tesalonicenses. Así que terrible, viene la certeza de la venida de ese día para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Finalmente, en la tribulación hay muchos juicios, mucha gente muere, vamos a ver eso un poquitito, pero al final del final, el Señor divide a los que quedan vivos ahí en dos grupos, los de la derecha y los de la izquierda. Los de la derecha pasan al reino milenial y los de la izquierda al lago de fuego. Joel, capítulo 1, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Joel capítulo 1 dice el verso 15. Ay del día. 5 veces en este libro de Joel aparece esta expresión. Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción. Nunca ese día de Jehová es un día bueno, ni de bendición. Destrucción por el Todopoderoso. Tremendo, tremendo ese día. El 2:11 del mismo Joel dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque es muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. Y la pregunta, ¿quién podrá soportarlo? Después de Joel está Amós, capítulo 5, versículo 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? ¿Cómo será ese día? De tinieblas. ¿Comenzará con 3 días? No sé. Y no de luz. Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o sea, sale de una y cae en otra. O como si entrara en casa y apoyare, ¿cierto?, jadeando ahí, escapando del oso y del león, se afirma en la pared y lo muerde una serpiente. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz? Verso 20. Oscuridad que no tiene resplandor. Menos mal que no somos hijos de la noche. Sofonías, es un poco más difícil, pero Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, ya se saben los libros de la Biblia. Habacuc, Sofonías. Este libro, Sofonías, es terrible, tremendo. Y ese día se describe con muchos más sinónimos. Dice el 1:14 de Sofonías. Dice, cercano está el día, grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará de espanto allí el valiente. ¿Cómo es ese día? Es día de ira aquel día. ¿Día de qué? Angustia y de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tiniebla y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Verso 17. Y atribularé a los hombres. Tribulación. Y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne. Tremendo ese día. Usted no debería estar en ese día. Arrepiéntase de sus pecados. Busque al Señor, porque es un tiempo terrible. Así que, hermanos, ese día no está relacionado con la iglesia, con los creyentes, porque, volvamos a Tesalonicenses. Romanos 8 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que, seguimos adelante. La naturaleza de ese día, Tesalonicenses 5. Me salto algunas cosas aquí. Dice,
Pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, y aquí está la comparación, así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Un tema, como hemos dicho, importante. Es un evento histórico que va a ocurrir, real. Es un día que se distingue del rapto de la iglesia, que es una verdad que no produce temor ni miedo, porque el día del Señor es de juicio, de castigo y horror. Así que son dos cosas distintas. A grandes rasgos, las características o la naturaleza de ese día tiene que ver con apostasía, con maldad, con pecado, con hechicerías. Veamos en Apocalipsis capítulo 9. Ya ahí hay muchos juicios tremendos, mucha mortandad, muchas plagas, gente que desea morirse y no puede morirse. Y dice Apocalipsis 9:20, hablando de la naturaleza de ese día. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, Apocalipsis 9:20, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los extraterrestres, a los maestros del espacio, a los demonios. Si lee Sofonías se va a dar cuenta que en ese tiempo van a ver en los tejados altares. El Antiguo Testamento le llama a los demonios o a los extraterrestres el ejército del cielo. Y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Me dejan hacer un bonus track? El mandamiento de la Escritura dice, esto para que lo piense, lo converse con su familia. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Y se trata de lo siguiente, no podemos hacer imágenes ni siquiera de Dios. Y estoy muy inquieto en espíritu por nuestros pesebres. Son imágenes. Y ese mandamiento dice, no te harás imagen. Y nosotros lo usamos como adorno y lo sabemos, nunca nos vamos a inclinar a eso, excepto cuando nos pongamos de rodillas para ordenarlo. Pero piénselo muy bien, no te harás imagen. A propósito de lo que cierro aquí ya. Verso 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, muertes unos contra otros, ni de sus hechicerías, sea magia negra, magia blanca, del color que sea, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Así que es un tiempo de impiedad, de maldad, como el que estamos viendo en este tiempo. Así que eso, la manifestación del anticristo. Segunda de Tesalonicenses, vemos que es necesario escribir esa segunda carta porque los hermanos allí pensaron que el día de Jehová el día del Señor había llegado, pero no había llegado. Y Pablo le dice, no ha llegado, ¿por qué? Porque no se ha manifestado el hombre de pecado. Otra descripción de la naturaleza de ese día es la manifestación del hombre de pecado. Ese Mesías que esperan los judíos, que esperan los árabes, los del Islam. Y vamos a ver en el video a Ahmadinejad, es difícil su apellido, este presidente de Irán, de la antigua Persia. Él lo dice. Viene, bueno, lo vamos a ver en el video, así que la manifestación del hombre de pecado. Es un tiempo, como dijo el Señor en Mateo 24, yo les dije que íbamos ahí muchas veces, es un tiempo de engaño
dice, porque vendrán 24, 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, Mateo 24, 4 y 5, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Verso 24, Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que la naturaleza de ese tiempo es el engaño. Volvamos a Tesalonicenses 5. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción. Eso es lo que están haciendo los de la nueva era y los contactados. No va a pasar nada el 2012. Todas esas catástrofes y cosas que se anuncian, ya las estamos viendo hace varios años. Terremotos en diferentes lugares, inundaciones y la muerte súbita de aves, animales y estos hoyos en la tierra por todos lados, etcétera. Lo estamos viendo hace tiempo. Si ya estamos en ese periodo. Ellos van a decir, calma, tengan tranquilidad. Estamos pasando en este proceso de ascensión a la cuarta dimensión. Hay que recogerse, hay que trascender, tienen que ser diferentes. De hecho, esta mujer, ¿cierto?, habla de que el mundo se divide en dos, los que no creen, los que ascienden, y por otro lado los que ascienden. El mundo cayéndose a pedazos, pero ellos, paz y seguridad, tengan calma. Solo son 3 días y ya va a pasar. Así que, hermanos, algo interesante en este versículo. Tantas veces lo lee uno, pero siempre hay algo nuevo. Dice el versículo 3, ¿qué dice? Que cuando haya paz y seguridad, cuando digan, ya vamos a ver eso, cuando digan, no es que haya paz, no es que haya seguridad, no es que se haya logrado la tranquilidad, cuando digan. Dice, vendrá ese día de destrucción, el día del Señor, como, palabra clave, como los dolores a la mujer encinta. Ahora, yo nunca he tenido dolores de parto, pero les voy a decir cómo son, más o menos. Son espaciados, ¿cierto? Cada harto rato, cada día, una punzada por ahí. Pero a medida que se acerca el momento, los dolores son más seguidos. Y lo otro, la naturaleza del dolor. Primero más suaves hasta que se vuelven más profundos. Y no sé, hermanas, cómo aguantan eso, pero mire lo que dice Mateo 24. Volvemos a Mateo 24. 6 al 8. Mateo 24, 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Te busca la Septuaginta, una versión griega, y dice dolores de parto. Esa es la idea. Que estas señales son como los principios de dolores de parto. Es decir, siempre ha habido terremotos en toda la historia, pero nunca como este tiempo. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Medio Oriente, que la guerra civil en Siria, que la bomba atómica de Irán, que Chile y Perú en estos días. Rumores, nación contra nación, reino contra reino, entre tantos otros. Pestes. Estamos ahora con estos temas. Y hambres y terremotos en diferentes lugares.
más que antes, porque se va acrecentando en intensidad, más profundos y más seguidos. Así que no podemos saber cuándo será el arrebatamiento, pero sí podemos, yo digo, oler que se acerca el tiempo de la tribulación. Tenemos una gran promesa en el verso 9, volviendo a 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Cómo se llamaba el día del Señor? Día de la ira. Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, estemos vivos o muertos, vivamos juntamente con Él. No nos ha puesto Dios para ira. Ustedes lo saben perfectamente, le dice a los tesalonicenses. Capítulo 1, verso 10. Mientras trabajamos, evangelizamos, brillamos, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y por último, aquí, la seguridad del juicio de ese día. Seguro que viene. Dice 5:3 de 1 Tesalonicenses, vamos terminando, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. En medio del caos que estamos viendo, social, económico, político, posibles desenlaces bélicos en Medio Oriente, dice que ese ambiente de dolor de parto es lo que nos dice que viene pronto el día del Señor. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina y no escaparán. Es una destrucción inescapable, así podríamos describirla. No necesariamente aniquilación, aunque muere mucha cantidad de gente, sino que la idea de esa palabra tiene que ver con ruina total, que la gente queda totalmente sin esperanza. Cuando vemos Apocalipsis capítulo 6, vemos allí los sellos. Y comienza el primer sello que es abierto, ¿cierto?, por el Cordero. Después del capítulo 4 y 5 de Apocalipsis, está ahí la iglesia delante del altar, porque nos ha redimido, dice, de toda linaje, lengua, pueblo y nación. Esa es la iglesia, no es Israel en el cielo. Viene el capítulo 6, donde el Cordero después de eso abre los sellos. Y el primero dice en el 2, miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, pero sin flechas. Y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Es el anticristo que aparece con un mensaje de peace and security. Paz y seguridad, tranquilidad. Sale venciendo y para vencer. Y ahí comienza la descripción, comienzan los problemas, las hambres, las muertes, nación contra nación y todo eso. Y el caballo amarillo que trae mortandad, etcétera, y está todo eso ahí. Todavía no apaguemos. Falta un ratito. Si podemos poner en blanco, yo aviso. No quiero que se asusten todavía. Un ratito más se asustan. Entonces, eso es lo que tenemos allí. Ese es el comienzo. En el capítulo 9, fíjense que vienen los juicios que se llaman de las trompetas. Y los últimos juicios de las trompetas se llaman, o los primeros más bien, ayes. Y hay aquí unos bichos parecidos a escorpiones que atormentan por 7 meses a la humanidad y la gente trata de matarse y no pueden morir. Hay un ángel en el verso 14 que desata a 4 otros ángeles que están ahí en el río Éufrates, ahí en Irak, y fueron desatados
a los 4 ángeles que estaban preparados. En el 16, el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. ¿Y qué hacen estos? Matan un montón de gente. En el capítulo 13 de Apocalipsis tenemos la aparición de la bestia y vemos que en el versículo 3, Apocalipsis 13:3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón, que es Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? La adoración del mismo Satanás. Y la gente del mundo no solamente es embaucada por Satanás. La Biblia dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda Tesalonicenses 2, 11 y 12. El que endurece su corazón al Señor, a Dios y a su palabra, como juicio recibe el endurecimiento de su corazón para creer al anticristo, a Satanás y todo eso. Y no escaparán. Y no escaparán. Antes de la aplicación final, entonces, vamos a ver, necesitamos audio. Leamos primero el verso 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Hermanos, ya hemos hablado del nuevo orden mundial. Lo anunciaron, todos los presidentes hablaban de eso, hasta el nuestro. Cada vez que se reunían, ¿cierto?, venían con ese mensaje. ¿Sabe cuál es el mensaje ahora del nuevo orden mundial? Lo vamos a ver a continuación. Apaguemos todo nomás. Del nuevo orden mundial. Vuelvo a repetir, no cuando haya o cuando hayan logrado la paz, sino dice que cuando digan paz y seguridad, vendrá la destrucción. Yo le dije que le iba a dar más miedo. Pero ¿sabe qué? Si usted tiene miedo y sigue aumentando ese miedo a medida que nos acercamos a la fecha tal, ni la voy a mencionar, o si su familia, o si está en intranquilidad, la palabra del Señor, hay otras cosas aquí, pero debe alumbrarnos. Cuando en los versos 4 en adelante habla que somos del día, que no durmamos, que velemos, y repite ese concepto de que no somos de la noche, sino del día, y que seamos sobrios en el verso 8, etcétera. ¿Sabe qué es lo que quita el miedo de nuestro corazón? Una palabra: santidad. Piénselo bien. Si usted vive en santidad, en comunión con el Señor, no debería tener miedo. Ni al 21 de diciembre, ni a los 3 días de oscuridad, ni a las explosiones solares, ni a la paz y seguridad. Hermanos, cuando nuestro corazón está limpio y vivimos en santidad, ¿sabe qué es lo que vivimos? ¿Cómo vivimos? En paz y seguridad. La paz y seguridad no está por ver que el panorama político está tranquilo, ni que se ve bien el futuro o mal el futuro, sino que la paz en nuestro corazón y nuestra seguridad dependen de nuestra santidad. Si nuestro corazón está limpio, estamos seguros. Porque sabemos que si algo pasa, nada va a pasar con nosotros. Vamos a estar seguros en Él. Como dice Primera de Juan 3:3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Cuando termina la Biblia, este último mensaje a la iglesia, en la palabra de Dios, dice el 22:11, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo
santifíquese todavía. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor bendito, damos nuevamente gracias por tu palabra, porque a través de ella sabemos lo que está pasando, sabemos lo que estamos viviendo, sabemos, Señor, que se viene en el mundo, pero sobre todo sabemos qué es lo que pasa con nosotros. Tú nos has puesto para ira, tú nos has puesto para condenación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice tu palabra, que esperamos de los cielos a quien nos libra de la ira venidera, Jesús nuestro Señor. Eso nos da mucho gozo, mucho consuelo. Pero Señor, a veces tenemos miedo porque no hay paz en nuestro corazón y no hay seguridad en nuestro corazón, porque todavía hay pecado en nuestro corazón. Oh Señor, permite que definitivamente podamos estar en este tiempo tranquilos, en paz y en verdadera paz y en verdadera seguridad. No en lo que vemos o en lo que no vemos, no en lo que oímos o no oímos, sino, Señor, teniendo comunión contigo. Oh Señor, trae a nuestros corazones el perdón de nuestros pecados. Dependemos solo de ti en esto, Señor, para dejar toda maldad, toda mentira, toda inmoralidad, todo pensamiento que está en contra de tu voluntad, en contra de tu palabra, que nosotros queremos muchas veces, Señor, adaptar las cosas para no verlas tan malas, Señor, pero tanto, Señor, la mentira como el robo, el asesinato, Señor, la perversión sexual, son todas horrendas porque todas son pecados, Señor, y ofenden tu bendito nombre. Son abominación, dice tu palabra. Por eso, Señor, que tengamos este proceso en este tiempo, Señor, de limpiar nuestro corazón, de purificarlo con tu sangre bendita, de confesar nuestras maldades, de dejar los pensamientos y los caminos y las obras malas que estamos haciendo. Podamos dejar todo, Señor, de lado para tener, Señor, la obediencia a este mandato tuyo, Señor, de que seamos justos, seamos santos todavía. Oh Señor, tu palabra dice que no somos hijos de las tinieblas ni de la ira, somos hijos de luz y del amor. Y debemos andar en luz, Señor. No en tinieblas, no en penumbras, no ahí en el límite de la maldad y del pecado, sino las cosas claras. Andar en luz. Oh Señor, ayúdanos a estar limpios, plenamente preparados, Señor, si en cualquier momento tú vienes por nosotros, podamos decir, bienvenido, Señor Jesús. Y no como dice ahí Primera de Juan, que tengamos que huir de tu presencia avergonzados. Oh Señor, tu palabra es clara, concuerda plenamente con el tiempo que estamos viviendo. Por eso, Señor, es importante que te busquemos en santidad y en temor. Gracias damos una vez más por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.